Entender el propósito de Dios para nuestras vidas requiere un corazón dispuesto no solo a amarle y servirle, sino también a ensanchar la mirada hacia los tiempos del fin. Muchos anhelan que el Altísimo escuche sus ruegos y prospere sus caminos, pero ignoran que el cumplimiento de todo deseo santo está ligado a la manifestación final de su soberanía. No fuimos llamados a vivir en el aislamiento del presente, sino a ser un pueblo con mentalidad de reino, con los ojos puestos en el establecimiento de su trono eterno. El libro del profeta Daniel nos conduce de manera perfecta por este doble camino, el de la fidelidad presente y el del destino futuro. En sus primeros 6 capítulos, la Escritura nos instruye en los principios de la justicia a través de las vidas de Daniel, sus compañeros y aún de reyes paganos. Se nos recuerda allí que, aunque no somos salvos por nuestras obras sino por la gracia inmerecida del Creador, nuestra conducta diaria debe ser un reflejo vivo de su santidad y carácter. Sin embargo, la instrucción no se detiene en la moralidad. Al cruzar el umbral del capítulo 7, el libro experimenta una transición profunda, mudando su voz histórica por el ropaje de la profecía. A partir de este punto, el velo del futuro se levanta para revelarnos los acontecimientos que marcarán el cierre de esta era y las sacudidas que antecederán la instauración del reino de Dios. Estudiar esta segunda parte es un llamado a despertar, es comprender que el testimonio de nuestras vidas hoy halla su pleno sentido en la gloria venidera que el profeta vio desde la antigüedad. Verso 1. 1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. El texto de Daniel 7 verso 1 sitúa los acontecimientos en el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia. Este dato histórico es relevante porque ubica la visión en un periodo de transición y debilidad del imperio babilónico, poco antes de su caída. En ese contexto, Daniel, estando acostado en su cama, recibe un sueño y visiones en su cabeza, lo que indica que la revelación fue nocturna y de origen divino, no fruto de su imaginación. La experiencia onírica no se queda en lo privado, sino que Daniel toma una decisión clave, escribe la visión y relata las cosas principales de lo que vio. Esto muestra que el profeta no solo fue receptor pasivo, sino también un transmisor ordenado. Al destacar las cosas principales, el texto subraya que el mensaje tiene un núcleo esencial, no meros detalles secundarios. Así, Daniel cumple el rol de testigo fiel y escriba de la revelación. Así se enseña en este pasaje, Dios comunica sus designios en el tiempo que Él determina, incluso de noche, mientras el hombre reposa en su lecho. La visión no se guarda en secreto, sino que se escribe y se relatan las cosas principales de ella, porque así se cumple la voluntad de que lo revelado sea conocido. Por tanto, lo que sigue en este capítulo son aquellas cosas principales que fueron vistas en las visiones, para que se entiendan los misterios del reino de Dios. Verso 2. 2 Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Daniel 7:2 nos presenta una visión que Dios le mostró a Daniel durante la noche. En esta visión aparecen los 4 vientos del cielo agitando el gran mar. Este escenario no describe un momento de tranquilidad, sino uno de movimiento, cambios e incertidumbre. Desde el inicio, el pasaje nos prepara para comprender que algo importante está por suceder en la historia de las naciones. Los 4 vientos representan una acción que afecta todas las direcciones de la tierra. En la Biblia, el número 4 suele relacionarse con algo de alcance mundial. Por ello, la visión de Daniel nos enseña que los eventos descritos no solo impactarán a un grupo específico de personas, sino que tendrán importancia para toda la humanidad. El mar agitado simboliza confusión, inestabilidad y tiempos difíciles. De este ambiente surgirán los imperios representados más adelante por las bestias. Esto nos recuerda que los grandes cambios políticos y sociales muchas veces nacen en medio de crisis y conflictos. La visión muestra que Dios conoce estos acontecimientos antes de que ocurran y los revela a sus siervos. Finalmente, Daniel 7:2 nos invita a observar la historia desde una perspectiva espiritual. Aunque el mundo pueda experimentar momentos de incertidumbre, la visión muestra que Dios sigue teniendo el control de los acontecimientos. Para quienes leen esta profecía, el mensaje principal es de confianza y esperanza, porque los sucesos anunciados forman parte de un plan que culminará con el establecimiento del reino de Dios. Además, Daniel 7 tiene una estrecha relación con Apocalipsis 13. Ambos capítulos describen bestias que surgen del mar y representan poderes o imperios que ejercen influencia sobre las naciones. Mientras Daniel recibe una visión que anuncia la aparición de estos reinos, Apocalipsis amplía algunos de esos acontecimientos y muestra su desarrollo en el tiempo del fin. Por esta razón, muchos intérpretes consideran que estos 2 capítulos deben estudiarse juntos, ya que se complementan mutuamente y ofrecen una visión más amplia de los eventos proféticos relacionados con las naciones y el establecimiento final del reino de Dios.
Verso 3. 3 y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. En Daniel 7 verso 13 nos dice que 4 grandes bestias se levantaron del mar. Esta imagen representa el surgimiento de imperios desde el caos de la humanidad. Cada bestia es distinta, lo que refleja que cada reino tiene características propias y un papel diferente en la historia. Lo importante es que, aunque los imperios cambian, todos surgen de un mismo origen, la inestabilidad y el desorden del mundo. La primera bestia corresponde a Babilonia, seguida por el imperio medo-persa y luego Grecia. Sobre estas tres hay consenso entre estudiosos judíos y cristianos, tanto conservadores como críticos. La cuarta bestia es Roma, y aquí se destaca algo especial. No solo representa un imperio histórico, sino que también parece ser el último, el que conecta directamente con los tiempos finales. Cuando comparamos con el libro de Apocalipsis, vemos que allí aparece otra bestia adicional. Sin embargo, no hay contradicción. Los imperios posteriores están ligados de manera única a Roma, a Europa, como si fueran extensiones de su poder, de la última bestia que menciona Daniel. Así, Daniel muestra 4 grandes imperios, y Apocalipsis revela cómo Roma, que es Europa, se prolonga en las fuerzas que dominarán hasta el fin. Esto nos prepara para entender que la historia humana, aunque llena de caos y cambios, está bajo el control soberano de Dios. Verso 4. 4. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. La primera bestia se describe como un león con alas de águila, una imagen que combina 2 animales poderosos. El león representa la autoridad y el gobierno, mientras que el águila simboliza la majestad y la superioridad y la intervención de Dios para poner ese reino de manera directa, debido a que fue profetizado con años de anterioridad y también fue usado el rey Nabucodonosor para presentar enseñanzas importantes por parte de Dios hacia la humanidad. Esa mezcla muestra una figura con fuerza y prestigio. El rugido del león y su fama como rey de la jungla refuerzan la idea de poder intimidante y liderazgo. Además, la referencia al Mesías como león de la tribu de Judá conecta el símbolo del león con una autoridad reconocida y sagrada. Así, el león aporta la idea de gobierno legítimo y preeminente. Al juntar las características del león y del águila, la descripción sugiere que la bestia representa un gran imperio, en este caso Babilonia, con gran poder y prestigio. La imagen simbólica ayuda a comprender cómo se veía históricamente a ese imperio, fuerte, majestuoso y dominante. La imagen muestra a una criatura a la que le arrancaron las plumas, pero que luego fue levantada y se puso en pie como lo hacen los hombres. Ese contraste entre vulnerabilidad, las plumas arrancadas, y levantamiento humano sugiere una transición en el dominio. Las bestias dejan paso a una autoridad que gobierna sobre los hombres. La puesta en pie como los hombres enfatiza que el poder se vuelve más humano y visible. Esta escena también destaca la preeminencia del imperio babilónico, presentado como algo único en su establecimiento y autoridad. Al relacionarlo con otros imperios mencionados en Apocalipsis, como Egipto y Asiria, se ofrece un marco histórico que muestra cómo Babilonia ocupa un lugar especial entre esos poderes antiguos. Con la llegada de Babilonia se produjo una transición respecto a los imperios anteriores, ya no se trataba solo de gobernar o de buscar poder por el poder. Babilonia fue diferente porque aprovechó su autoridad para promover las artes, la educación y las ciencias. Esa orientación cultural mostró que el imperio no solo imponía su dominio, sino que también impulsaba la vida intelectual y creativa de su pueblo. La expresión de que se le puso un corazón como de hombre sugiere precisamente esa humanización del poder. Babilonia actuó con propósitos humanos y variados, no únicamente militares o políticos. Su interés por la cultura y el conocimiento revela la complejidad del imperio y explica por qué se le considera único entre las antiguas potencias. Verso 5. 5. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. En la visión del profeta Daniel, la segunda bestia que apareció era semejante a un oso que estaba puesto en pie. Esta bestia representa al imperio medo-persa. A diferencia del león, Babilonia, el oso es más lento pero más pesado y resistente. Se alzaba de un costado más que del otro. Este imperio fue más poderoso y más grande que el imperio babilónico anterior. Dominó un territorio enorme, llegando a controlar 127 provincias, como se menciona en el libro de Esther. Su poder era muy extenso, cubriendo una gran superficie de tierra. También, esto indica que el imperio no era completamente equilibrado. Los persas llegaron a ser más dominantes que los medos dentro de este imperio unido, medo-persa. Un lado, Persia, se levantó más que el otro, Media.
El oso simboliza fuerza y capacidad de expansión. Sus patas grandes le permitían mantenerse firme y avanzar sobre grandes distancias. Entre sus dientes tenía 3 costillas. La interpretación más común es que representan a Babilonia, Lidia y Egipto, los 3 grandes reinos que los medos y persas conquistaron para expandirse. Además, se le ordenó levántate y devora mucha carne, mostrando que este imperio no solo conquistaba, sino que lo hacía de forma destructiva y violenta, gobernando también a través del miedo. También muestra el carácter agresivo y expansionista del imperio. No se conformaba con lo que tenía, sino que recibía permiso divino, en la visión, para conquistar y destruir aún más. Su dominio se caracterizó por la fuerza militar y el temor que imponía sobre los pueblos. Verso 6. 6 Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas, tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Al adentrarnos en la dimensión profética de Daniel 7:6, la Escritura nos despliega con asombrosa precisión el surgimiento del tercer gran imperio de la historia bíblica, el Imperio griego. Tras el declive de Babilonia y el posterior dominio de los medos y los persas, el escenario mundial es tomado por una criatura única y temible que el profeta describe con rasgos específicos. El texto nos presenta a una bestia semejante a un leopardo que porta 4 alas de ave en su espalda. Esta combinación simbólica no es una mera casualidad visual, nos habla de una potencia caracterizada por una velocidad y agilidad nunca antes vistas. La historia confirma el cumplimiento exacto de esta profecía a través de las campañas relámpago de Alejandro Magno, quien en poco más de una década extendió su yugo sobre vastos territorios con la rapidez de un felino alado. Sin embargo, la fisonomía de la bestia revela otra particularidad crucial: poseía 4 cabezas. Esta estructura anticipaba la fragmentación del poder helénico. Tras la muerte de su icónico conquistador, el imperio no colapsó en la nada, sino que su autoridad se distribuyó de manera exacta entre sus 4 generales principales, manteniendo la influencia de la cultura griega sobre la geografía bíblica. Finalmente, el análisis nos confronta con la verdad central que corona el versículo: a esta bestia le fue dado dominio. Ningún reino se levanta por su propia fuerza. El texto nos recuerda que el control de la historia humana permanece bajo el decreto soberano del Creador. Es Dios quien quita y pone reyes, y aún la fiereza y el esplendor de las naciones humanas están limitados al tiempo y al espacio que el Altísimo decide otorgarles en el desarrollo de su plan perfecto. Verso 7. 7 Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. En las visiones proféticas del capítulo 7 de Daniel, la cuarta bestia es, sin duda, la figura más importante de todo el relato. El propio profeta Daniel decide detenerse y pasar mucho más tiempo observándola porque posee una relevancia única. Representa el imperio definitivo que surgirá en los últimos días del mundo y que estará conectado con otros poderes de esa misma época final. La descripción que hace el versículo 7 enfatiza una fuerza y un poder descomunales. Al calificarla como espantosa, terrible y en gran manera fuerte, el texto bíblico utiliza una repetición de palabras para dejar claro que su sola apariencia causaba un miedo profundo. Esta bestia no se parecía a nada visto antes. Era completamente diferente a los 3 reinos que la precedieron en la visión. Su comportamiento refleja una naturaleza sumamente destructiva y violenta. Equipada con grandes dientes de hierro, la profecía detalla que se dedicaba a devorar y desmenuzar a sus enemigos, mientras que las obras las pisoteaba y trituraba con sus propios pies, sin dejar nada en pie. Finalmente, el rasgo más distintivo de esta cuarta bestia son sus 10 cuernos. En el lenguaje bíblico y profético, que también se conecta más adelante con el libro de Apocalipsis, los cuernos representan a 10 reyes o reinos específicos, bajo la premisa de que no puede existir un reino sin un gobernante. La característica más peculiar de estos 10 líderes es que se trata de reyes que nunca antes habían reinado, lo que convierte a este imperio final en un sistema político y militar sin precedentes en la historia humana. Verso 8. 8 Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. El profeta Daniel, al contemplar la visión de la cuarta bestia, observa que entre los 10 cuernos surge un cuerno pequeño. Este detalle es significativo porque los cuernos en la Biblia representan reinos o poderes, y el hecho de que aparezca uno pequeño indica un poder que comienza con poca fuerza, pero que crece hasta desplazar a otros. De hecho, 3 cuernos son arrancados delante de él, mostrando que este nuevo liderazgo se impone con violencia y sustituye a otros reinos.
Este cuerno no es simplemente otro poder político, se distingue por tener ojos como de hombre, lo cual en la Biblia simboliza conocimiento, entendimiento y vigilancia. Es decir, este líder se caracterizará por una gran inteligencia y astucia, usando la información como recurso para dominar. Además, se menciona que tenía una boca que hablaba grandes cosas, lo que en otros pasajes, Daniel 7:25, Apocalipsis 13:5, se describe como palabras de soberbia y blasfemia contra Dios. Así, no solo ejercerá poder político, sino también ideológico, levantándose con arrogancia contra lo divino. El detalle de que los 10 cuernos se reduzcan a 7 tras la aparición del cuerno pequeño también es relevante. El número 7 en la Biblia suele asociarse con perfección o santidad, pero aquí se trata de una falsa santidad. Este imperio aparentará ser justo y piadoso, pero en realidad será maligno y blasfemo. La visión muestra, entonces, un poder que surge en medio de otros, desplaza a algunos, aparenta santidad, pero se caracteriza por su conocimiento usado para esclavizar y por sus palabras de soberbia contra Dios. Verso 9. 9 Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. El libro de Daniel profetiza un destructivo imperio final liderado por el anticristo, un poder político y militar que usará la fuerza para perseguir, esparcir la maldad y blasfemar contra Dios. Sin embargo, justo en el momento más oscuro, la profecía revela una verdad contundente: el anticristo será detenido. Su dominio tiene un límite divino infranqueable. Este sistema de terror no durará para siempre y su caída es una certeza que trae esperanza al mundo. Antes de profundizar en los aterradores detalles de este imperio maligno, Daniel recibe una declaración de aliento, la visión de un tribunal celestial en pleno desarrollo. El profeta observa cómo se colocan tronos y toma asiento el anciano de días, un título bíblico que representa a Dios mismo en su eternidad y máxima sabiduría. La instalación de estos tronos significa que el juicio se ha activado con un propósito muy claro: gobernar, juzgar y poner las cosas en orden. De esta manera, Dios se revela como el juez supremo que frenará la soberbia y el avance de las potencias terrenales. La Biblia describe este escenario judicial con una simbología muy poderosa y profunda. Dios aparece vestido de un blanco puro como la nieve y con el cabello como lana limpia, reflejo de su santidad inmaculada y de una justicia perfecta que no se puede corromper. Además, su trono posee llamas y ruedas de fuego ardiente, una imagen de movilidad que nos enseña que el juicio divino no es pasivo ni estático, sino que se despliega con poder hacia cualquier rincón de la creación. Al final, este pasaje nos asegura que, por muy fuerte que parezca el mal en la tierra, el juicio de Dios es eterno, puro e implacable, garantiza que el Creador siempre tiene la última palabra, restablecerá el orden y hará perecer a todos aquellos que se rebelaron contra él. Verso 10. 10 Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. En la visión de Daniel 7:10 se describe un juicio solemne y majestuoso. Un río de fuego sale del trono de Dios, indicando que Él es un Dios santo que consume el pecado. Miles y millares le sirven, y millones están de pie ante Él. Según Apocalipsis 5:11, estos son ángeles que asisten al trono celestial. El juez, el anciano de días, se sienta y los libros son abiertos, mostrando que Dios juzga basándose en las obras registradas a todos los humanos. Los libros del cielo contienen las acciones de los hombres, y como dice Apocalipsis 20:12, los muertos fueron juzgados según lo escrito en los libros, conforme a sus obras. Estos pasajes revelan que hay un último imperio cuyas obras son malignas y blasfemas más que los otros imperios, y Dios traerá todo esto a juicio. El cuerno pequeño que habla grandes cosas e insulta al Dios, será desenmascarado y condenado. Este juicio no es solo condenatorio, es también liberador para los santos, porque abre las puertas para el establecimiento del nuevo reino, donde Cristo será el que gobierne por 1000 años, para luego se establezca el reino de Dios por siempre en la nueva Jerusalén, en la nueva tierra. El mensaje central es de esperanza. Dios nos da este aviso antes de que lleguen los eventos malos, para que sepamos que seremos victoriosos. Los santos del Altísimo recibirán el reino y lo poseerán para siempre. Estamos en el equipo que al final saldrá airoso, porque el juicio divino favorece a los fieles, por haber creído que Jesús es el Cristo, el Redentor y Salvador. Él es el Cordero perfecto que quita el pecado, a todos aquellos que lo aceptan y que creen en Él. El anciano de días da el juicio a los santos, y el Hijo del Hombre recibe dominio eterno sobre todos los pueblos. Este pasaje nos recuerda que, aunque el mal parezca triunfar temporalmente, Dios está en control y su justicia prevalecerá. Verso 11.
11 Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. El 11º versículo de Daniel 7 nos revela un escenario de juicio divino donde el foco central es la destrucción total de una bestia, la cual es ejecutada, destruida y arrojada al fuego por orden de Dios. A través del propio texto bíblico descubrimos la verdadera identidad de este símbolo. La bestia no representa a un animal literal, sino a un imperio o sistema político macro de alcance terrenal que se levanta con gran fuerza y violencia contra lo establecido por el Creador. Esta ejecución drástica y purificadora a través del fuego simboliza el fin definitivo e irrevocable de todos los poderes del mundo que deciden oponerse a la soberanía del Altísimo, marcando el cierre de los reinos humanos para dar paso al reino eterno de Dios. Sin embargo, el motivo directo que desata este terrible castigo divino sobre el imperio es el carácter profundamente blasfemo y desafiante de un pequeño cuerno que brota de la misma bestia. La Biblia nos aclara que este cuerno simboliza a un líder, rey o gobernante específico con inteligencia humana y una gran elocuencia, descrita visualmente como una boca que habla grandes palabras. El análisis de las Escrituras expone detalladamente el significado de estas expresiones, mostrando que este personaje concentra su poder para hablar directamente contra el Altísimo, perseguir a sus santos y pretender alterar los tiempos y la ley. Por lo tanto, el cuerno actúa como la mente dirigente y arrogante que arrastra al imperio entero hacia la rebelión espiritual. Finalmente, toda esta secuencia es descrita desde la perspectiva del profeta Daniel, quien a través de expresiones como estaba mirando entonces y mientras miraba, recalca su papel como testigo ocular de esta revelación sobrenatural. El relato bíblico nos permite contrastar con claridad la estructura macro del imperio, la bestia, frente al liderazgo micro y blasfemo que lo conduce, el cuerno. Al unir ambas realidades, comprendemos el núcleo del mensaje profético. El juicio de Dios no ocurre de manera aislada, sino como la respuesta directa y justa a la soberanía insultada por el cuerno, resultando en el colapso absoluto de toda la estructura política que lo respaldaba. Verso 12. 12 habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Según el primer texto, existe un estado de juicio activo sobre los imperios de Babilonia, medos, persas, griegos y romanos, aunque su destrucción final aún no se ha consumado. Dios ha prolongado la existencia de estos imperios por un tiempo determinado, un tiempo, una temporada y un tiempo, a pesar de que ya les fue quitado su gobierno absoluto. Ese periodo prolongado corresponde a la dispensación actual en la que vivimos, hasta que el juicio de Dios se manifieste plenamente en el mundo. La fuente bíblica de esta idea es Daniel 7, 11-12, donde se describe que a las bestias se les quitó el dominio pero se les prolongó la vida. Estos imperios, Babilonia, medos, persas, griegos y romanos, son identificados como las 4 bestias de Daniel 7. El propósito de la prolongación es permitir que continúen hasta que el juicio de Dios se manifieste, mostrando un contraste entre el juicio ya decretado y su ejecución diferida en la historia. Se menciona en Daniel 7:12, las otras bestias, las primeras 3, Babilonia, Medo-Persia y Grecia, perdieron su dominio político supremo al ser conquistadas, pero Dios permitió que sus pueblos y culturas siguieran existiendo por un tiempo limitado. Esa prolongación no es para siempre, sino solo por un tiempo y una temporada, un periodo controlado por Dios. Mientras que la cuarta bestia, Roma, es destruida por completo, a las primeras 3 se les permite una existencia sin poder. Esto nos enseña que Dios es dueño de los reinos, quita el dominio cuando quiere, pero en su paciencia prolonga la vida de las naciones hasta que su juicio final se manifieste. Así, el periodo actual es una espera activa hasta que el reino eterno de Dios reemplace a todos los imperios humanos. Hemos llegado al final de este interesante estudio de los primeros 12 versículos de Daniel 7, un capítulo lleno de símbolos, profecías y enseñanzas que nos ayudan a comprender mejor el desarrollo de la historia desde la perspectiva de Dios. A lo largo de este análisis hemos descubierto detalles fascinantes sobre las visiones de Daniel y el significado profético que tienen para nuestro tiempo. Sin embargo, aún quedan aspectos muy importantes por explorar. Por eso, te invitamos a acompañarnos en el próximo video, donde continuaremos analizando paso a paso este extraordinario capítulo y descubriremos nuevas verdades que seguramente despertarán tu interés. Si este contenido ha sido de bendición para tu vida, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like, compartir tu opinión en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos estudios. Te esperamos en la siguiente parte de esta apasionante travesía por las profecías del libro de Daniel.